En este video del curso compacto gratuito de AutoCAD terminaremos el temario de 2 dimensiones aprendiendo a achurar o sombrear nuestro proyecto. Para esto vamos a utilizar el ejemplo de los muros que conforman nuestra alcoba y el closet que queda al interior. Lo primero que vamos a hacer es generar una capa que nos permita diferenciar los sombreados de los otros componentes del ejercicio. Nos dirigimos a la opción Inicio y en el grupo Capas vamos a dar clic en el botón Propiedades de capa. Dentro del cuadro de diálogo que aparece, vamos a dar clic en el botón Nueva capa. Le daremos el nombre de Sombreados. A Sombreados le vamos a dar un color diferente al que aparece por defecto. En este caso voy a seleccionar el color 9. Doy clic en 9 y doy clic en Aceptar. También vamos a modificar el espesor. Damos clic en por defecto y vamos a seleccionar un espesor de 0.05. Damos clic en aceptar y ya tenemos nuestra capa con la que vamos a trabajar nuestros achurados. Para que ya quede activa dentro de nuestro panel de tareas, la vamos a seleccionar y vamos a dar clic aquí en el botón de activar esta capa. Damos clic en activar la capa, cerramos y ya tenemos aquí dentro de capas activa nuestra capa sombreados. Para generar un sombreado venimos a inicio y en el grupo dibujo en último lugar encontramos el comando sombreado. Si damos clic en la pequeña pestaña que aparece al costado derecho del comando, también se desplegarán los comandos degradado y contorno además del comando sombreado. Para activar el comando bastará con dar un clic. Una vez damos clic podemos notar en la línea de órdenes que dice comando hatch, este es el nombre de la versión en inglés, y dice designe el punto interno, se refiere a un punto dentro del área que deseamos sombrear o achurar. También podemos notar que el panel se ha modificado y que nos encontramos dentro de creación de sombreado. Vemos los contornos, el patrón, que es la muestra con la que vamos a sombrear, las propiedades de esa muestra con la que vamos a sombrear y otras características como el origen, algunas opciones adicionales y también la posibilidad ya de cerrar este cuadro de diálogo cuando hemos terminado de sombrear lo que necesitamos. Como AutoCAD nos está diciendo que designemos el punto interno a sombrear, pues bastará con acercarnos sobre el área donde vamos a dar clic para ubicar ese punto y él nos hará una previsualización antes de hacer ese clic. Aquí vemos, me acerco al área y nos hace una previsualización, en este caso, del área que vamos a sombrear. El patrón que vemos o la muestra que vemos de sombreado es la que aparece por defecto aquí dentro del grupo patrón y que se ve con el nombre de ANSI 31. Nosotros podemos modificar ese patrón. Bastará con ubicarnos, por ejemplo, en sólido y al acercarnos sobre el área vamos a previsualizar ahora el achurado o sombreado como un sólido. Una vez nos cambiamos de patrón, se cambiarán también las propiedades y estas harán referencia a ese patrón que estemos seleccionando. Si por ejemplo trabajamos con definido por el usuario, que lo encontramos en la parte baja, también vemos cómo se modifican las propiedades de definido por el usuario. Dentro de estos patrones también vemos los que forman parte de degradado, que es el otro comando que vimos que aparece cuando se despliega la pestaña. Estos son los de degradado. Por ahora trabajaremos con definido por el usuario. Entonces damos clic en definido por el usuario. Aquí vemos que tiene unas características especiales. Este es el color actual que viene con la capa. El ángulo es ángulo 0 y el espacio es un espacio de 1. Si nos acercamos aquí dentro del dibujo, podemos ver que estas líneas aparecen demasiado separadas. Para asegurarnos de que nos va a quedar de manera correcta, lo que vamos a hacer es modificar las propiedades antes de dar el clic
para definir el área. Por ejemplo, el ángulo lo vamos a modificar a 45 grados. Entonces aquí en esta barra simplemente la desplegamos y nos ubicamos en 45 grados. Si el ratón no nos da, simplemente nos ubicamos acá adentro y escribimos 45. En el caso del espacio es lo mismo. Aquí nos aparece una escala. Nosotros podemos modificarla. Podemos mover este botón. Digamos que le vamos a dar 0.03. Entonces bajamos. Disminuimos este valor. Vamos a dejarlo en 0.03. Y cuando ya hemos hecho nuestros cambios, nos acercamos nuevamente y aquí vemos la diferencia con respecto a lo que teníamos originalmente. Si esto ya es lo que queremos, empezamos a dar los clics en las áreas que pretendemos lleven ese achurado. Entonces nos ubicamos en el área, damos clic, nos ubicamos en el otra área, damos clic, nos ubicamos en la otra área, damos clic, y así sucesivamente con todas las áreas. Una vez ya tenemos designados los puntos, podemos dar cerrar, creación de sombreado, y ya nos quedarán nuestros sombreados dentro de nuestro dibujo. El sombreado queda como un bloque, es decir, como un solo elemento si los clics que dimos fueron dentro de la misma orden. Ahora vamos a hacer un sombreado del closet con esa misma opción de definido por el usuario. Venimos nuevamente a sombreado, damos clic en sombreado. Ya está definido por el usuario, lo único que vamos a hacer es cambiar los ángulos, nuevamente lo vamos a poner en 0. Vamos de pronto a aumentar un poco la dimensión a 0.04. La distancia entre cada una de esas líneas. Y nos vamos a ubicar para generar el hatch o el achurado del closet. Podemos aumentarlo un poco más. Damos clic y hemos definido nuestro nuevo achurado. Para terminar, simplemente cerrar creación de sombreado. Como ven, con un solo parámetro hemos hecho dos achurados diferentes, en definido por el usuario. Para achurar siempre deben estar las áreas cerradas. Si queremos achurar, digamos, al interior de nuestro proyecto, debemos entonces generar algo que delimite el área, en este caso una línea. Creamos una línea desde esa esquina hasta la otra, salimos de la línea y ahora sí podremos achurar al interior. Nuevamente, ahora podemos seleccionar si queremos degradado. Damos clic en degradado. La diferencia básicamente aparece es en el patrón, porque aquí aparecen también los de achurado. Entonces ahora degradado nos permite, a partir de dos colores, generar una imagen degradada dentro del proyecto, como se ve aquí en la previsualización. Como ya tracé la línea inferior, él delimita el área de forma automática. Bastará entonces con dar clic y dar cerrar creación de sombreado y tendremos el sombreado de nuestro proyecto. En la versión clásica vamos a modificar AutoCAD clásico. Vamos a cerrar el cuadro de esta barra de tareas. Encontramos los de sombreado y achurado en los comandos de dibujo, en la barra de comandos de dibujo, casi al final de la barra. Aquí está sombreado y aquí está degradado. Si damos clic en degradado, el cuadro es un tanto distinto. Aquí, por ejemplo, tenemos el tipo definido por el usuario, que fue el que trabajamos dentro del panel de tareas. Aquí tenemos el intervalo cada 0.05. Pero también tenemos la muestra acá y la podemos modificar y seleccionar, por ejemplo, otros definidos. Aquí tenemos el sólido. Es lo mismo, solo que está configurado de otra manera cuando trabajamos en la versión clásica. Como seleccioné sombreado, aparece sombreado. Si selecciono degradado, me aparecen
las opciones de degradado, los dos colores y la opción para seleccionar cómo quiero que esté mi degradado. Si de esta forma, de esta, de esta, de esta o cualquiera de estas. En el caso de sombreado tenemos predefinido, que están los sólidos y las otras opciones, predefinido, o definido por el usuario, que fue con el que trabajamos el achurado tanto del muro como del closet. Los cambios se harán acá. Aquí podemos modificar los ángulos que necesitemos. Por ejemplo, si necesitamos el de 45, simplemente damos 45, se seleccionará, y el intervalo, que es el espacio, también dimos 0.05 para el caso del closet y 0.03 para el caso de los muros. En este caso sí no aparece, cuando uno le dice hash, no aparece la opción de designar puntos. Tenemos que seleccionarlo nosotros mismos, es decir, dar aquí designar puntos. Vamos a hacer un ejemplo entonces. Vamos a cerrar entonces línea, vamos a hacer una línea acá de este punto a este punto. Vamos a dar enter para salir de la línea. Vamos a venir a sombreado, vamos a dar clic aquí en sombreado. Vamos a dejar 0.05, pero le vamos a modificar el ángulo a 45. Estamos trabajando con definido por el usuario y en sombreado. Y para seleccionar el área debemos dar clic aquí en designar punto. Entonces damos aquí dentro del área que pretendemos lleve el achurado, damos el clic, ahí se vio la previsualización. Para terminar la orden debemos dar botón derecho del ratón. Él nos devuelve al cuadro de diálogo. Si queremos nuevamente previsualizar, bastará con dar un clic en ese botón de previsualización, y aquí vemos cómo nos quedaría ese achurado en el caso de que lo seleccionáramos. Para volver damos nuevamente botón derecho del ratón y terminamos la orden de esta manera. Aquí ha quedado nuestro achurado, en este caso con el mismo que utilizamos para los muros. Como estos achurados se utilizaron en comandos diferentes, dependiendo de cómo se hayan usado, podremos borrarlos de tal manera que no se nos afecte los otros componentes del dibujo. Si venimos por ejemplo aquí a borrar, voy a borrar solamente se va a borrar ese porque fue creado en un solo comando. Pero si venimos por ejemplo a borrar el closet, como los dos closets fueron creados o achurados a la vez, a pesar de que están en dos dibujos diferentes, los dos se van a borrar. Esto para tener en cuenta cuando vamos a achurar, que vayamos diferenciando cuáles son nuestras prioridades. Hasta acá este video y hasta el próximo video.